Bueno, vamos a ver ahora lo que es el asistente médico en la parte administrativa. Como les dije anteriormente, la parte administrativa, muchas clínicas ya no requieren que el asistente médico colabore porque ya tienen personal dedicado con este fin a 100%. ¿Ya? Y dejan al asistente médico solo para la parte clínica. Pero es bueno saber qué pasa atrás, ¿verdad? Uno de los factores que la parte administrativa hace es darle la bienvenida a los pacientes, recibirlos, no olvidando siempre mantener privacidad cuando hablamos con los pacientes en áreas comunes, áreas no privadas. No demos conversaciones que sean de diagnóstico, tratamientos, hagámoslo de manera individual, ¿verdad? Llamemos al paciente cerca de la mesa y se le comunica la información de forma cercana a él y que no hayan otras personas a menos de unos 6 pies de distancia. Tampoco no es bueno estar hablando por teléfono y atendiendo a un paciente al mismo tiempo. Esa es la llegada, ¿no? Saludar al paciente cuando llega, contestar teléfonos, dirigir a los pacientes a dónde ir, dónde sentarse y qué hacer. Cuando el paciente necesite discutirse con él en una situación privada, más íntima, que puede ser un diagnóstico o un tratamiento o una información de un examen, resultado, hay que hacerlo de una forma más discreta o llevarlo a unas áreas más privadas, como podría ser llevárselo a un consultorio, ¿verdad? Y que el médico ahí le dé la información necesaria. Mm. Siempre que saludemos a un paciente, ya sea por vía personal, cara a cara, o a través del teléfono, no olviden presentarse con él con su nombre y ponerse a disposición de en qué le puedo ayudar. Sería, ya cuando el paciente lo llevamos a una habitación, ese es el momento en el cual la entrevista de la cita comienza. Este es el momento de las preguntas iniciales, lo que habíamos hablado la otra vez de la conversación terapéutica con los pacientes. Los diferentes métodos de preguntas, preguntas abiertas y dar contra clarificación, parafraseo, todo eso es lo que vimos la otra noche. Entonces, cuando nos preparemos para la entrevista del paciente, el asistente médico tiene que estar ya con alguna información básica del paciente para saber qué preguntarle, ¿verdad? Básicamente, la primera pregunta podría ser el motivo de consulta, ¿verdad? Cuando el paciente llega a la cita, la entrevista comienza y es el momento más importante de la información y de la colección de datos de la visita que va a tomar lugar en los siguientes minutos. Aseguremos siempre la privacidad y prevengamos que no haya interrupciones durante la entrevista. Bueno, siempre hagámosle sentir al paciente que su conversación es privada, la puerta tiene que estar cerrada y el paciente sentir que está en un ambiente privado, ¿verdad? Que no le están escuchando su conversación o que lo van a interrumpir. Entonces ya luego se hacen las preguntas necesarias y se continúa la colecta de información, toda esa información. Cuando la contestación se hace por vía teléfono, siempre los expertos en la materia dicen que es importante contestar el teléfono en los primeros 3 repiques. Si el asistente médico está con otra llamada, se debe hacer el siguiente paso, ¿verdad? Siempre preguntarle a la persona si puede esperar o pues se puede poner la llamada en espera, asegurarnos que tan pronto tengamos la disposición de contestarle la llamada, pues nos vamos a ir a él. Pero si acaso se prolonga la espera, mejor ir de regreso con el paciente y preguntarle si le podemos llamar más tarde y asegúrense que el número de teléfono es el correcto para llamarle en el orden de llegada que llegaron las preguntas, ¿no? Entonces, siempre hagamos ese uso de primero que llamó, primero que se contesta y respetemos el orden siguiente, ¿vale? Identificar siempre a la institución o a la clínica, decir su nombre y ofrecer ayuda o preguntar en qué manera usted le puede ayudar a los pacientes. Muchas clínicas ahora tienen ya contestadores iniciales que son automatizados, que hacen ciertas preguntas antes de pasar la llamada al operador, ¿verdad? Porque le preguntan que si es una emergencia, mejor hable el 911 o si hay una emergencia, qué tipo de pregunta quiere hacer, si es administrativa, si es clínica, si es un proveedor, si es un paciente.
Y a mucha gente se molesta que le salga una contestadora automatizada en los primeros minutos de conversación porque dice, ay, ¿por qué no me contesta de un solo la persona, ¿verdad? Pero muchas veces de esa manera no se da abasto a contestar y por eso hacen uso de derivadores electrónicos automatizados para hacer mejor uso de los recursos humanos que tenemos en la clínica. También en algunos casos vamos a tener que hacer citas, ayudar con las citas y la información que más nos interesa cuando un paciente hable por cita es su seguro médico, ¿verdad? Hay que colectar esa información, el nombre del seguro médico, el número del seguro médico y el primario, quién es el responsable de la cuenta de ese seguro médico, ¿verdad? Antes de que el paciente llegue a la clínica. Mm. Hay algunos tipos de citas que se los voy a mencionar acá que son, en muchas clínicas usan algún tipo de tipo híbrido de que se puede utilizar un poquito de este, un poquito de aquel. Por ejemplo, este de hora específica es el que la más comúnmente las clínicas ocupan. Es cuando a mí me dan una cita en un día a una hora específica, ¿verdad? Por ejemplo, el miércoles a las 12:30 con el doctor X. Esa sería una, que se conoce como una cita de hora específica y la cita se da en base al tipo de consulta. Si es un paciente nuevo o un examen físico completo, se le da entre 30 a 45 minutos. Si es un paciente ya conocido, establecido en la clínica, que se lo llega a seguimiento, resultado de exámenes, verificación de medicamentos, todo eso puede ser de 10 a 20 minutos, ¿verdad? Más o menos ese es el perfil general de las consultas. Si se hace una programación de pacientes en segmentos de horas, por ejemplo, cada media hora se ponen dos o tres pacientes, es lo que se conoce como horario en ola. Aquí por eso dice wave, hola. Y la clínica tiene que tener capacidad para ver tres pacientes en media hora. ¿Cómo se logra esto? Muchas clínicas tienen, por ejemplo, un doctor, un MD, y pueden tener dos nurse practitioners, un physician assistant. Entonces solamente ahí tienen ya cuatro proveedores, ¿verdad? Cuatro proveedores si son capaces de sacar consultas en segmentos de hora o en una hora, dependiendo del tipo de consulta que le programaron a ese proveedor en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Algunas que dice libro abierto son aquellas oficinas que yo he visto algunas oficinas que tienen el sistema de horario fijo, ¿verdad? El que les dije de primero, hora fija, pero también dejan espacios durante el día para libro abierto, lo que se llaman walk-in. Walk-in son aquellos que utilizan la versión de que llega sin cita. A pacientes que, por ejemplo, en los urgent care, en los centros de urgencia, no tienen citas, pero hay algunos centros de urgencia que yo he visto que también tienen programadas visitas con hora fija y tienen la versión del libro abierto. Y lo hacen porque tal vez no son muy nuevos, son algo nuevos en el ambiente y la carga de pacientes no es tan severa como en otras clínicas que tienen un perfil de pacientes de 2.000 3.000, ¿verdad? Entonces esta gente está empezando y se vuelve un poquito flexible mientras empieza a construir su práctica. Entonces utilizan el libro abierto y algunos ya conocidos como horario fijo. Y por último está el perfil de grupo o categoría, que son aquellos pacientes que se agrupan en base al motivo de consulta. Entonces, en este caso, el de el grupo o categoría, ¿en qué momento puede ser un ejemplo uno? La condición que, en el cual se agrupa al paciente. Puede ser en un segmento de día o día completo o porciones de día. Hay algunos días que algunas clínicas podrían ser que lleguen solamente el día miércoles, la ginecóloga, y ese día se categoría o se hace un grupo que el ginecólogo va a llegar a ver pacientes de consulta obstétrica o consulta ginecológica, hace PAP, hace exámenes de mama, seguimientos prenatales,
todo eso en un día miércoles, por decirle algo. El día viernes probablemente llegue por la mañana el urólogo. Entonces se hacen procedimientos diagnósticos menores, eh, consultas especializadas con el urólogo y así, ¿verdad? Entonces, una vez se agrupen por categoría o motivo de consulta con problemas similares o condiciones, es lo que se conoce como clúster o categorización. Entonces ahí tienen ustedes los cuatro grupos. Categorías, libro abierto, el de ola y el de hora específica, ¿verdad? Son serían las cuatro así. Nada está escrito en piedra y las clínicas juegan con uno y otro a modo de necesidad en ese momento. Otra cosa administrativa que hacen muchas clínicas, y es bueno que lo sepan, es que algunos procedimientos llegan a la clínica en papel, llegan por vía fax o en cartas de correo regular. Entonces tienen que ser escaneados al expediente electrónico. Si el resultado de la comunicación necesita urgente ser vista por el médico, entonces se comunica al médico el resultado para que cite al paciente más temprano. También cuando se actualicen récords de inmunización en los pacientes, es bueno poner alguna información. La documentación podría variar basada en qué recibió el paciente, ¿verdad? Alguna documentación se puede hacer en forma narrativa, ¿verdad? Poner frases largas, mientras que las vacunas son documentadas de forma electrónica o también algunas vacunas se hacen en forma de papel. Si ustedes lo vieron, esta que está aquí en la parte inferior, el COVID, por ejemplo, la tenían en forma de papel y electrónica. Y las personas andaban con estas cositas en sus carteras para demostrar que habían sido vacunadas. Entonces siempre es bueno saber qué proveedor ordenó la vacuna, si hay alguna alergia conocida, hay que hacerlo, qué dosis se va a dar y el nombre. También en las inmunizaciones es necesario poner la ruta, el lote de la vacuna, la fecha de expiración, el fabricante de la vacuna y todos estos datos que les acabo de decir aplican no solamente para la vacuna, sino también cuando se administra una sustancia controlada en la clínica. Cuando también ustedes vean que un paciente fue referido de la clínica donde ustedes trabajen a otra clínica especializada, puede ser que a la semana, 2 semanas de esa clínica les estén llamando por teléfono. Les digan, el paciente tal, a Pedro Martínez, vino acá requiriendo ser visto por el ortopeda, pero necesitamos que nos envíen alguna información de la última consulta que estuvieron con ustedes. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué necesito yo antes de enviar a la otra clínica la información requerida? Que el paciente les haya firmado a ellos lo que se llama la forma de autorización de liberación de récord médico. Esto el paciente lo tiene que hacer a la otra clínica llena los datos necesarios y el paciente verifica la información, luego firma eh, y pone la fecha y la hora, ¿verdad? Él tiene que decir qué parte del complejo del récord médico necesita que envíe. Para eso, estas formas tienen algunas cajitas. El paciente solamente pone un check y ya uno sabe qué quiere que le envíen. No envíen nada si esto no está presente con ustedes, porque les puede salvar de una reclamo, ¿verdad? El paciente después puede decir, yo no dije que mandaran nada, ¿verdad? Ustedes mandaron información mía al doctor si yo no quería que alguna información que mandaron sea revelada, porque acuérdense que la información médica del paciente está protegida por ley y el único que puede liberarla es él, pues, a través de estos instrumentos que se ocupan en las clínicas, ¿verdad? No vayan a enviar nada si no está eso. Ahora, ¿qué pasa en una clínica en el día a día, así, de forma general? Se los voy a hacer de forma general. Llegar en la mañana, los primeros que llegan preparan la clínica, revisan que los muestras de laboratorio del día anterior fueron recogidos, que se saquen los correos de voces, ahí se vea para quién van dirigidos, pasarle los mensajes a quien corresponda, prender todas las computadoras o equipos electrónicos,
verificar los contestadores de voces, verificar los fax, si necesitan ponerse a los expedientes clínicos, escanearlos, revisar la agenda de ese día, algunas referidos que tienen que ser enviados o tramitados y preparar todo el equipo necesario en los consultorios para ser usados por los proveedores que llegarán ya pronto. Bueno, esa básicamente es la hora de inicio en las mañanas. Luego, el día a día puede ser que el administrador médico haga pedidos de insumos, algunos medical assistant administren algunas vacunas, algunos medicamentos autorizados por los proveedores, que tomen algunos laboratorios, flebotomía, punción capilar, cultivo de gargantas, que hagan pruebas de orina de punto de acción, ahí point of care, todo eso. Preparar las órdenes, enviarlas a los laboratorios. Ya al final de la tarde casi es un retroceso de la mañana, ya las computadoras, servicios especializados se empiezan a cerrar, clínicas que manejan equipos reusables, puede ser que los estén preparando para enviarlos al autoclave, a lavarlos, sanitizarlos, prepararlos para el autoclave y luego se dejan secar por la noche. Se encienden los equipos electrónicos de contestadora de voces, eh, el fax queda abierto para recibir información el resto de la noche, tarde, noche. Se apagan las luces. Ustedes van a ir viendo que las clínicas son bien diversas, ¿verdad? Cada clínica tiene su rutina y en los primeros días o semanas que ustedes estén ahí se van a ir dando cuenta qué rutina aplica para esa clínica que ustedes van a ser contratados. Clínicas especializadas, pediátricas, ginecológicas, todo eso. ¿Tienen algún tipo de rutina ya específica para la especialidad? Bueno, eso es lo que estamos hablando acá. Eh, acá esto es importante. Algunas clínicas que utilizan récord médicos en papel, si llega al final de la tarde, no olviden que se deben de asegurar que no queden expuestos por la noche. En las clínicas, en la noche llegan los que hacen la limpieza. ¿Quién llega a hacer limpieza? Yo no sé. Si yo dejo un expediente clínico de un paciente, aunque lo ponga boca abajo, no hay cámaras en todos lados. Cualquier persona le puede dar vuelta y leer lo que está ahí, ¿verdad? Récords médicos en papel deben de ser desegurados en gabinetes bajo llave. Si hay cámaras, algunas clínicas de manejo de heridas, todo eso, cirujanos plásticos, toman fotos y todo, también las cámaras tienen que quedar bajo llave, en gabinetes bajo llave. Los correos de voces en las clínicas usualmente se revisan 2, 3 veces al día y se pasa el mensaje a quien corresponda. El correo físico llega cada mañana, se deriva a quien corresponde, proveedores, lo que sea, o resultados de exámenes, todo eso. Los correos electrónicos, que yo sepa, las clínicas, tan pronto abre la clínica, los correos electrónicos quedan abiertos por el resto del día laboral, de 8 a 5 de la tarde, y están cayendo de manera continua en los servidores y se derivan a cada persona dependiendo cada correo electrónico de los proveedores. Ahora, el portal del paciente que ustedes ven acá, actualmente muchas clínicas están utilizando portales de pacientes que son una modalidad muy útil, pero el paciente ya es responsable de su propia seguridad de información. ¿Ya? Él recibirá un PIN de la clínica que le llega a su teléfono para activar su portal. Ya una vez él active su portal, él genera su propio usuario o poner su correo electrónico. De esa manera accede al récord médico propio en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día, ¿verdad? ¿Qué le da a él esto? Le da acceso a su perfil, a sus resultados de exámenes. Puede solicitar refil de medicamentos, puede solicitar citas. En algunos casos podría cancelar citas, pero bien raro. Las cancelaciones casi las prefieren vía teléfono, pero él podría hacer cambio de horario, solicitar un referido, solicitar un refil, mandarle un mensaje a su proveedor, mandar un mensaje a la enfermera, todo eso. Darse cuenta de un resultado de un examen sin que lo llamen y meterse a su perfil. Entonces, básicamente que le están dando la llave a su información de manera segura, ¿verdad? No debe de compartir su usuario, no debe compartir su clave.
Entonces, el portal es muy útil, pero es una responsabilidad bien grande para el paciente. Yo soy responsable de mi computadora y quién accede a ella y no compartir mi PIN con nadie. Así es, él es responsable también de su portal en todo momento. El reporte de incidente, esto no es más que reportar cuando algo que no es su rutina sucede en la clínica. ¿Qué no es rutina en una clínica? Que alguien se caiga, se golpee, y a alguien se le ponga un medicamento que no debía habérsele puesto, que haya un robo al interior de la clínica, ¿verdad? Eso es otro. Son, o que alguien se pinchó un dedo, también es un incidente. Entonces, cualquier cosa que no forma parte de una rutina en una clínica es un incidente y hay que reportarlo. Esto incluye cualquier problema que sea relacionado a un paciente, a una visita, a un doctor, staff de hospitales o estudiantes que estén haciendo rotaciones en esa clínica, ¿verdad? Yo le puse este reporte genérico para que lo vean. Básicamente es información general, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un incidente en la clínica, no clínico, casi pasó, ¿verdad? Eso es lo que se llama near miss, casi pasó. Entonces, algunos detalles de las personas que salieron lesionadas o afectadas por el incidente, ¿verdad? Aquí se pone información general, si hubo algún testigo de lo que pasó, ahí se ponen los nombres de los testigos, qué personal fue involucrado, algunas descripción de lo que pasó, qué factores contribuyeron a que pasara, qué acciones se tomaron. Las lesiones que derivaron de ese incidente fueron no daño, no pasó, por eso fue un near miss, no pasó nada, o fue algo menor, moderado o severo o mayor, ¿verdad? Que necesitó ser referido a un hospital. Ahora, también se pone qué acciones se tomaron, cuál fue la causa real después del análisis, el administrador tiene que ver por qué pasó, se necesita más personal en la clínica, mucha carga en los que están, todo eso. Entonces se llena esto en el mismo día del incidente, ¿verdad? No mañana, no pasado mañana, no la otra semana. Hoy pasó, hoy lo lleno. Si hubiese una forma de demostrar eh, si alguna lesión en el mapa del cuerpo, ¿verdad? El paciente se cayó, había un charquito de agua por ahí, se deslizó, el paciente se golpeó la base de su cabeza, su espalda, su región glútea, puso su mano durante la caída, se golpeó la mano derecha, salió con lesión de hombro, todo eso, como para ayudar en el análisis del incidente, ¿verdad? Entonces ya una vez de todo hecho, ya se firma, se pone la fecha, la hora. Casi siempre es la persona responsable, el director de clínica o el director médico, los que terminan haciendo el análisis final y llegando a una conclusión del incidente, ¿verdad? Pero cualquier cosa que sea no rutina en la clínica y si pase lo que le está diciendo, caída, robo, pinchón de la mano, todo eso, entonces sería que haga un reporte de incidente lo más pronto posible. Bueno, esto es lo que les traía de la parte administrativa como complemento. No sé si tienen alguna pregunta. La otra semana vamos a revisar el día martes lo que es el electrocardiograma con ustedes y les voy a pasar unos videos ese día. Ok, profesor.